El Océano Pacífico. Un cuerpo de agua que se despliega por más de 155 millones de kilómetros cuadrados y se hunde hasta profundidades de 11.000 metros. Un reino donde la luz del sol jamás toca el fondo. Bajo esa masa de agua densa y negra, los radares han detectado movimientos colosales que no pertenecen a ninguna criatura conocida. Ecos extraños ascienden desde las profundidades y han provocado escalofríos incluso en los científicos más escépticos. Hay una franja dentro de este océano inmenso donde barcos, aviones e incluso señales de radio desaparecen sin dejar rastro. Un territorio que alberga peligros que rebasan la imaginación humana. El Pacífico, un nombre cercano y a la vez distante. Aunque cubre casi un tercio del planeta, sigue siendo un vasto espacio en blanco para la comprensión de nuestra especie. Si juntaras todos los continentes, Asia, Europa y las Américas, y los depositaras dentro de él, el Pacífico aún tendría espacio de sobra para devorar entero otro océano. No es solo el mayor cuerpo de agua del mundo, es un mundo aparte. Uno que la humanidad apenas ha rozado, como quien acaricia un espejo que oculta sus secretos más profundos. Antes de seguir descendiendo, me gustaría leerte. Cuéntame en los comentarios qué es lo que más te inquieta del Océano Pacífico, su inmensidad, sus profundidades o aquello que aún no tiene explicación. Si este tipo de historias te atrapan, deja un like y suscríbete al canal. Es la mejor forma de apoyar este espacio y de que sigamos explorando juntos los lugares más desconocidos del planeta. Ahora sí, acompáñame. Vamos a adentrarnos en lo que se esconde bajo la superficie. Los científicos estiman que más del 80% del fondo oceánico del Océano Pacífico jamás ha sido cartografiado con precisión. Dicho de otro modo, una vasta extensión de este inmenso dominio marino permanece completamente fuera del alcance del radar, invisible para los satélites, y ajena incluso a las tecnologías de exploración más sofisticadas que la humanidad ha desarrollado hasta ahora. A pesar de todos los avances en geolocalización, escaneo tridimensional y mapeo submarino, lo cierto es que lo que conocemos de estas profundidades insondables no es más que una fracción ínfima, un susurro mínimo frente al rugido del misterio que se esconde bajo las olas. Es literalmente la punta de un iceberg que no podemos ver, que no podemos tocar, y cuyas dimensiones reales solo podemos imaginar. Allí abajo, donde la luz del sol no ha brillado jamás, existe un universo paralelo sumido en la más absoluta oscuridad. Un mundo donde el tiempo parece transcurrir de otra manera, donde las temperaturas rozan el punto de congelación y la presión es tan extrema que haría colapsar cualquier estructura humana en cuestión de segundos. En ese reino abisal, silencioso y ajeno al ruido de la superficie, la vida ha encontrado formas de florecer con una resiliencia que desafía toda lógica. Existen criaturas que emiten su propia luz en la negrura perpetua, organismos que se alimentan de los minerales que brotan de chimeneas hidrotermales, especies que viven sin haber tenido jamás contacto con la atmósfera terrestre. Se trata de formas de vida que no encajan en las clasificaciones tradicionales, que alteran nuestras ideas sobre la biología y que plantean nuevas preguntas sobre los orígenes de la existencia misma. Este universo oculto, aún por descifrar, no solo representa uno de los últimos grandes enigmas del planeta Tierra, sino que también podría contener las claves para comprender la vida en otros mundos. Porque si la vida puede prosperar en condiciones tan extremas, sin luz, sin calor solar, sin oxígeno atmosférico, ¿por qué no podría hacerlo en lunas heladas como Europa o Encélado? O en océanos subterráneos ocultos bajo la superficie de planetas lejanos. Cada centímetro del Pacífico profundo que aún no ha sido explorado es, en esencia, una página en blanco que espera ser leída por la ciencia. Una promesa de descubrimiento que nos recuerda lo poco que sabemos y lo mucho que aún queda por aprender. Si la Tierra tuviera una entrada al inframundo, sería la fosa de las Marianas, en el Pacífico Occidental, cercana a las Islas Marianas. Su profundidad vuelve insignificantes a montañas poderosas y a barcos colosales. Si dejaras caer el monte Everest en su interior, la cima quedaría cubierta por más de 2.000 metros de agua. A profundidades que superan los 10.984 metros, la presión es 1000 veces mayor que a nivel del mar. Nada común debería sobrevivir. Eso creíamos. Cuando descendieron vehículos no tripulados, sus cámaras capturaron imágenes que dejaron al mundo sin aliento. Seres bioluminiscentes que flotaban como espíritus. Peces de cuerpos translúcidos y ojos descomunales, como lentes de cámara. Criaturas que parecían recién salidas de una película de ciencia ficción. Una especie conocida como el pez caracol fue hallada cerca de los 8.000 metros. No tiene escamas.
Su cuerpo es blando y prospera bajo presiones capaces de aplastar en un instante el casco de acero de un submarino. Y, sin embargo, viven, se reproducen y florecen, como si ese reino hostil fuese el hogar más natural. Los científicos lo llaman evolución al límite, la prueba de que la vida puede adaptarse a cualquier sitio, incluso a aquellos lugares que creíamos imposibles. A lo largo de toda la historia de la humanidad, únicamente 3 personas han logrado descender hasta el punto más profundo de la Tierra, el fondo de la fosa de las Marianas. Un lugar que, a casi 11.000 metros bajo el nivel del mar, permanece envuelto en un misterio casi absoluto. Los únicos seres humanos que han tocado ese abismo son un explorador audaz que desafió los límites de la ingeniería, un cineasta visionario que quiso documentar lo que nadie más había visto, y un astronauta que antes había caminado en el vacío del espacio. Resulta asombroso pensar que más personas han dejado huellas en la superficie de la Luna que las que han alcanzado este punto remoto en nuestro propio planeta. El abismo Challenger, como se llama a esta región extrema, no solo representa un desafío físico monumental, sino también una frontera simbólica, el umbral entre lo que conocemos y lo que aún permanece inexplorado. Las expediciones que han logrado llegar hasta allí han traído consigo datos de valor incalculable, fragmentos de información que apenas rascan la superficie del misterio. Cámaras de alta presión, sensores de última generación y cápsulas diseñadas para soportar la presión de más de 1000 atmósferas han revelado imágenes turbias de un paisaje que parece de otro mundo. Llanuras de sedimentos, criaturas translúcidas, sonidos inexplicables y un silencio tan denso que parece absorber el tiempo. Pero, a pesar de todo ese esfuerzo, la fosa de las Marianas sigue siendo un mundo cerrado, un reino oculto que no revela sus secretos fácilmente. Su oscuridad no es solo una ausencia de luz, es una barrera epistemológica, un muro contra el cual la ciencia choca una y otra vez. Algunas teorías, tan fascinantes como inquietantes, sugieren que bajo los gruesos estratos de sedimento y roca podría existir un segundo ecosistema completamente aislado del resto del planeta. Un mundo subterráneo donde microorganismos primitivos, quizás originados hace más de 3.000 millones de años, continúan existiendo sin haber cambiado prácticamente nada. De confirmarse, estaríamos hablando de una auténtica Tierra dentro de la Tierra. Un laboratorio natural intacto desde los albores del planeta, donde la evolución siguió un camino paralelo, silencioso e invisible. La fosa dejaría entonces de ser simplemente un abismo geográfico para convertirse en un abismo cronológico, una cápsula del tiempo biológica, una bóveda sellada por el peso del océano que resguarda los primeros suspiros de la vida. Y cada nueva expedición hacia sus profundidades no sería solo un acto de exploración, sino una tentativa de mirar hacia atrás en el tiempo, hacia un pasado que podría redefinir por completo nuestra comprensión del origen de la vida en la Tierra. Y tal vez también, de la vida en otros rincones del universo. Si alejamos el zoom, el Pacífico se muestra como un colosal anillo, el Anillo de Fuego. Aquí se encuentran cientos de volcanes y las placas tectónicas más grandes del planeta. En esta región se concentra cerca de 3/4 partes de los volcanes activos de la Tierra y 9 de cada 10 de los terremotos más catastróficos han nacido aquí. De Japón, Indonesia y Papúa Nueva Guinea a las costas occidentales de las Américas, todos se sientan sobre este anillo peligroso. Cada vez que una placa se desplaza, el suelo marino tiembla, desatando seísmos gigantes y, a veces, tsunamis que se levantan decenas de metros. Una de las erupciones más poderosas de la era moderna ocurrió en el año 2022, cuando Hunga Tonga Hunga Ha'apai explotó con tal fuerza que sus ondas sonoras dieron la vuelta al planeta 2 veces. Muchos investigadores advierten que, si alguna vez despertara todo el anillo al mismo tiempo, el mundo entero se estremecería. Y aún así, la región que parece encarnar la destrucción es, paradójicamente, la cuna de la creación. A lo largo del fondo oceánico, respiraderos hidrotermales expulsan agua hirviente cargada de minerales. Alrededor de ellos prosperan organismos que no se alimentan de la luz del sol, sino de energía química. Son los pioneros de la vida. La prueba de que la existencia puede empezar en la piedra misma, sin aire y sin luz, sostenida solo por energía y tiempo. Incluso con miles de buques de investigación, satélites y robots de gran profundidad, millones de kilómetros cuadrados del lecho del Pacífico siguen en blanco en nuestros mapas. Los radares devuelven contornos tenues, como si algo se escondiera deliberadamente allí abajo. Algunas zonas revelan estructuras curiosamente geométricas, casi como si fueran construcciones artificiales. Otras emiten señales magnéticas extrañas que desafían cualquier explicación. Podrían ser fenómenos naturales. O podrían ser otra cosa, algo que aún no comprendemos. De ese misterio han brotado teorías de todo tipo.
Hay quienes imaginan una vasta red de túneles submarinos que conectan continentes. Otros hablan de portales de energía, la versión pacífica del llamado Triángulo de las Bermudas. La ciencia, prudente, recuerda que lo desconocido es precisamente lo que convierte al Pacífico en el mayor laboratorio natural de la Tierra. Un lugar donde cada hallazgo puede reescribir lo que creemos saber del planeta. Si crees que los enigmas del Océano Pacífico se limitan a volcanes sumergidos o fosas abisales que parecen no tener fondo, es porque aún no has mirado lo suficiente. Bajo esas aguas gélidas y aparentemente calmas, se esconde un universo tan extraño y perturbador que desafía no solo la lógica, sino también los fundamentos más básicos de la biología moderna. En esas profundidades extremas habita un catálogo de criaturas que parecen sacadas de una pesadilla o de un cuento de ciencia ficción. Seres tan ajenos a lo que consideramos normal que, durante mucho tiempo, los científicos simplemente negaron su posible existencia. Pero estaban allí, esperando, deslizándose entre la oscuridad total, sobreviviendo en condiciones que, hasta hace pocos años, considerábamos incompatibles con la vida. Desde la superficie, el Océano Pacífico brilla con una belleza engañosa. El sol lo baña con reflejos dorados, las olas rompen suavemente, y todo sugiere una calma casi poética. Pero basta con descender unos pocos cientos de metros para que esa imagen se disuelva por completo. Ahí comienza otro mundo. Uno sin sol, sin horizonte visible, sin el más mínimo rastro de color. La oscuridad se vuelve tan densa que parece física, como una cortina que envuelve todo. En ese entorno, las reglas de la vida, tal como las conocemos, no solo se estiran, se rompen. Los límites entre lo vivo y lo inerte se difuminan. Hay criaturas que parecen vegetales pero cazan. Otras que no tienen ojos, pero ven a través de la electricidad. Algunas apenas tienen forma definida, como si fueran sombras líquidas flotando en la nada. En este reino espectral no existe el sonido, no existe el tiempo como lo entendemos. Solo una presencia continua de lo extraño. Allí, entre las grietas de la corteza terrestre y las columnas de agua helada, habitan los verdaderos fantasmas del mar. Son formas que apenas se han logrado vislumbrar a través de las cámaras de sumergibles no tripulados, siluetas deformes que se deslizan más allá del alcance de la luz artificial. Peces que parecen hechos de gelatina, con mandíbulas enormes y ojos desproporcionados. Calamares gigantes cuyos tentáculos desaparecen en la negrura sin fin. Medusas con luces que parpadean como señales alienígenas. Cada una de estas criaturas cuenta una historia que la ciencia aún no ha podido traducir. Y todas, sin excepción, son testimonio de que en el océano profundo nada es lo que parece. Aquí, en el silencio absoluto del abismo, la vida se manifiesta de las formas más insólitas, y quizás más inquietantes del planeta. Antes de continuar, te leo en los comentarios. Cuéntame qué es lo que más te inquieta de las criaturas del océano profundo. Si este tipo de historias te gusta, deja un like y suscríbete al canal para apoyarlo. Ahora, sigamos descendiendo. Si hay una criatura que obsesiona a la imaginación humana, es el megalodón, el tiburón gigante que dominó los mares durante millones de años. Los fósiles sugieren que alcanzaba longitudes superiores a 20 metros y pesos cercanos a 60 toneladas, con dientes del tamaño de una mano adulta. Una sola mordida podría destrozar un coche en un instante. Los científicos sostienen que el megalodón se extinguió hace alrededor de 2,5 millones de años. Pero el Pacífico es inmenso, demasiado inmenso y demasiado profundo. Y esa enormidad mantiene viva la leyenda del fantasma del abismo. Pescadores cuentan historias de sombras descomunales que se deslizan bajo sus embarcaciones, más largas que una ballena pero sin la aleta dorsal típica de los tiburones modernos. Algunos sonares han registrado figuras lentas del tamaño que cabría esperar de un megalodón, aunque nunca con suficiente claridad como para confirmarlo. La pregunta persiste. ¿Podría haber sobrevivido en la oscuridad gélida del Pacífico? La biología marina responde que no. No habría calor ni alimento suficiente para sostenerlo. Sin embargo, la historia nos recuerda que criaturas dadas por extinguidas como el celacanto, ese fósil viviente, han regresado del abismo antes. En este mundo misterioso, nada es verdaderamente imposible. Hay exploradores que especulan que, si el megalodón perdurara, habría cambiado, adaptándose a la presión aplastante y a la oscuridad eterna, transformado en una versión nueva del depredador definitivo, oculto a una profundidad a la que la humanidad jamás podrá llegar. Dejamos atrás el frío abisal y nos movemos hacia aguas más templadas del Pacífico occidental. Allí habita otra criatura extraordinaria, la llamada anguila eléctrica. Pese a su nombre, no es una anguila verdadera, sino un pez navaja capaz de generar descargas de hasta 600 voltios, lo bastante poderosas para derribar a un caballo.
Su cuerpo alberga miles de células especiales llamadas electrolitos, cada una como una pequeña batería biológica conectada en serie. Cuando caza, libera ráfagas tan intensas que el agua alrededor vibra. Incluso emplea pulsos eléctricos débiles como una especie de sonar, para leer la oscuridad a su alrededor. Una criatura que genera y controla la electricidad dentro de su propio cuerpo. Suena a laboratorio futurista. Estudios recientes indican que estas anguilas pueden modular pulsos en patrones rítmicos, casi como un código Morse, para comunicarse entre sí. Ese hallazgo plantea una pregunta inquietante. ¿Podría tratarse de una forma primitiva de inteligencia, el primer lenguaje de los peces? No todos los seres letales son gigantes. En la negrura del Pacífico acechan asesinos minúsculos, pequeños como para caber en una mano, pero capaces de matar a un ser humano en cuestión de segundos. La medusa caja, por ejemplo, un organismo transparente y delicado cuyo veneno puede acabar con una persona en menos de 2 minutos. O el caracol cono, aparentemente inofensivo, pero con una picadura que contiene toxina suficiente para abatir a una veintena de adultos. Este mundo nos recuerda sin tregua que el peligro no siempre tiene un rostro aterrador. Y luego está el llamado murciélago de mar, una extraña raya de alas amplias que planea miles de metros abajo, moviéndose despacio como si volara en el aire. Algunos sumergibles han grabado figuras sombreadas con forma humana que nadan entre la bruma, avivando viejas historias de marineros sobre espíritus del agua. La ciencia lo llama pareidolia, la ilusión de reconocer formas familiares en la oscuridad. Pero quienes aseguran haberlo visto con sus propios ojos insisten en otra cosa. Algo nada con nosotros bajo el Pacífico, y no es un pez. Cerca de los respiraderos hidrotermales del fondo Pacífico, los científicos han descubierto microorganismos capaces de sobrevivir en agua más caliente que 700 grados Fahrenheit, bajo presiones miles de veces superiores a las de la superficie. No necesitan luz ni oxígeno. Viven de la energía química extraída de la propia Tierra. Son los extremófilos, entre las formas de vida más resistentes del planeta. Y su existencia abre una pregunta profunda. Si la vida puede persistir en condiciones tan extremas aquí, ¿qué podría ser posible en otros lugares del universo? Muchos investigadores creen que el Océano Pacífico puede servir como modelo natural de mundos lejanos como Europa, la luna de Júpiter o Encélado, luna de Saturno, ambas consideradas candidatas a esconder océanos bajo su corteza de hielo. Si la vida prospera aquí, en una oscuridad perpetua bajo las olas de nuestro mundo, entonces quizá el universo esté mucho más vivo de lo que pensamos. El Pacífico esconde no solo criaturas impensables, sino lugares donde la frontera entre naturaleza y mito empieza a difuminarse. Desde aguas en las que los barcos se desvanecen sin dejar rastro hasta islas que han desaparecido de los mapas. Entre Japón, Taiwán y las Marianas se extiende una región conocida como el Mar del Diablo, el Triángulo del Pacífico. Durante siglos, se la ha asociado con desapariciones tan inexplicables que el propio gobierno japonés llegó a suspender misiones científicas allí. Desde la década de 1950, numerosos buques de investigación y aviones militares se han perdido sin una sola señal de socorro. El caso más célebre fue el del buque de investigación Kaio Maru número 5, en el año 1952, con 31 científicos a bordo. Todos se desvanecieron sin dejar una sola pista. Solo se encontraron unos pocos restos de madera a la deriva, sin señales de explosión, sin restos de colisión. Los lugareños lo llaman el Mar del Diablo, donde las brújulas giran sin control, los sensores magnéticos fallan y el tiempo puede cambiar en un instante. Algunas teorías señalan que el metano que brota del fondo marino forma burbujas gigantes, capaces de hundir barcos de forma súbita. Otros hablan de una fractura energética, una anomalía magnética donde los campos naturales de la Tierra perturban los instrumentos electrónicos. Sin embargo, hay relatos que la ciencia no puede descartar por completo. Supervivientes que cuentan luces flotando sobre la superficie o formas luminosas moviéndose bajo el casco como si estuvieran vivas. Si el Mar del Diablo es el lugar donde la naturaleza inspira temor, Bikini Atoll es el sitio donde la humanidad transformó el océano en una pesadilla. En medio de las Islas Marshall, Bikini fue un paraíso de coral y lagunas turquesa hasta que los Estados Unidos lo eligieron como campo de pruebas nucleares durante la Guerra Fría. Entre 1946 y 1958 se realizaron 23 detonaciones nucleares. Una de ellas, la prueba Castle Bravo, en 1954, fue 1000 veces más poderosa que la bomba arrojada sobre Hiroshima. Vaporizó la superficie del mar y borró una isla entera del mapa. Después, la vida alrededor de Bikini prácticamente desapareció. Cientos de peces flotaron panza arriba,
Los corales ennegrecieron y el agua se tiñó de rojo como si sangrara. Décadas más tarde, cuando los científicos regresaron, encontraron formas de vida alteradas. Peces de 2 cabezas, camarones luminosos y ejemplares con niveles de radiación cientos de veces por encima de lo normal. Hoy, Bikini sigue siendo una zona de exclusión biológica. Sin embargo, su ecosistema vuelve a mostrar señales de recuperación. Los arrecifes crecen, los tiburones han regresado y algunos investigadores creen que la naturaleza está limpiando los errores humanos. Aún así, bajo las olas permanecen cráteres nucleares enormes, cicatrices en el cuerpo del océano que nunca sanarán por completo. El Pacífico es tan inmenso que guarda islas que una vez figuraron en los mapas y hoy no se encuentran por ninguna parte. Una de ellas es Sandy Island, registrada por primera vez en 1908 entre Australia y Nueva Caledonia. Durante décadas apareció en todos los mapas, desde cartas navales hasta servicios de cartografía digital. Pero cuando una expedición navegó hasta su ubicación en el año 2012, solo encontró mar abierto. Nada de tierra, nada de arrecife. Muchos culparon a un error de datos. Otros propusieron ideas más audaces. Quizá la isla se hundió en un evento geológico reciente, o peor aún, nunca existió. Una isla fantasma, justo como los espejismos ópticos que los marineros han descrito durante siglos. Sea cual sea la verdad, Sandy Island sigue siendo un misterio geográfico real, que la oceanografía aún no ha explicado del todo. El 15 de enero de 2022, el mundo fue testigo de uno de los eventos naturales más poderosos en tiempos modernos. La erupción de Hunga Tonga Hunga Apai, bajo el Pacífico. En apenas unos segundos liberó una energía equivalente a cientos de bombas nucleares y elevó una columna de ceniza a unos 58 kilómetros de altura, más allá de la estratosfera. Olas de tsunami de más de 15 metros golpearon islas cercanas y el sonido de la explosión se oyó hasta Alaska, a más de 9.600 kilómetros. Las ondas de choque circunvalaron la Tierra 2 veces. Lo más inquietante es esto. Nunca habíamos visto una erupción submarina de tal magnitud. El mar se abrió, y en los días siguientes los sonares empezaron a detectar señales extrañas desde el abismo, ecos rítmicos y graves, como si escucháramos el latido del propio planeta. Hay científicos que creen que el Pacífico está respirando, redistribuyendo su energía geológica, y que la erupción de Tonga fue apenas la primera advertencia de un cambio mucho mayor. Quienes miran lo místico proponen otra lectura. La explosión pudo haber abierto una puerta geológica, un umbral por el que escapó la energía interior de la Tierra y, tal vez, despertó algo que llevaba mucho tiempo dormido bajo el océano. A lo largo del Pacífico yacen miles de pecios, desde buques de guerra de la Segunda Guerra Mundial hasta mercantes perdidos y expediciones científicas que se desvanecieron sin rastro. En ciertas zonas, los escaneos de sonar han revelado barcos apilados unos sobre otros, como estratos en un cementerio metálico. Cada casco cuenta una historia inconclusa, un recuerdo tragado por el tiempo. Buceadores relatan que, a decenas de metros de profundidad, a veces se ven luces titilando dentro de los restos oscurecidos, como si alguien aún caminara por los pasillos. Entretanto, arqueólogos marinos han hallado esqueletos fosilizados en pleno movimiento, como si la muerte hubiese caído en un solo latido. No hay explicaciones concluyentes, solo misterios que hacen del Pacífico un reino de espíritus, donde el pasado y el presente se rozan en la oscuridad. Si todas estas aguas temibles te hacen pensar que el Pacífico es solo un reino de muerte y caos, vuelve a mirar. Tal vez, escondidas en su inmensidad, yacen huellas de civilizaciones antiguas, ciudades, pirámides y reliquias que sugieren que la humanidad prosperó entre las olas antes de ser engullida por el mar. En medio de este océano interminable, pocos sospechan que el Pacífico pudo haber sido no solo la cuna de la vida, sino también el hogar de las civilizaciones más tempranas, mucho antes de que empezara la historia. Lo que hoy vemos como islas dispersas, arrecifes de coral y cordilleras sumergidas, quizá no sean más que las cimas de antiguas ciudades enterradas bajo el agua desde hace miles de años. Frente a la costa oriental de Pohnpei en Micronesia, se levanta Nan Madol, a la que muchos llaman la Atlántida del Pacífico. Vista desde arriba, es un laberinto de piedra que emerge del mar. Más de 90 islotes artificiales construidos con enormes bloques de basalto que pesan hasta 50 toneladas, sin ruedas, sin máquinas, sin bestias de carga. ¿Cómo transportaron los antiguos constructores miles de esas piedras a mar abierto para alzar una ciudad-fortaleza en mitad de las olas? Según la leyenda local, sus antepasados hicieron volar las rocas usando una energía misteriosa llamada mana.
La arqueología moderna sigue perpleja. Ni con mapeo láser ni con dataciones han logrado fijar con precisión cómo se construyó Nan Madol o cuándo exactamente fue levantada. Algunas estructuras podrían ser anteriores a las pirámides de Egipto. Una teoría sugiere que fue el corazón ceremonial de un antiguo reino llamado Saudeleur, floreciente entre los siglos VIII y XVII. Un día, su gente desapareció, dejando murallas grises y relatos de la ira del océano. Cuentan que, cuando los dioses se enfadaron, el mar se alzó y devoró la ciudad, como si el océano reclamara lo que siempre fue suyo. Hoy, Nan Madol es patrimonio mundial y, aún así, ninguna explicación ha logrado consenso. ¿Fue únicamente obra humana o el vestigio de algo mucho más antiguo, de una civilización anterior a la memoria escrita? No muy lejos, frente a la costa de Yonaguni, en Japón, un buceador llamado Kihachiro Aratake hizo un hallazgo desconcertante en 1986, una estructura pétrea masiva, a unos 24 metros bajo las olas. A primera vista parece una pirámide escalonada de más de 18 metros de altura, con terrazas, plataformas y pasillos perfectamente planos, tallados con una precisión inquietante. Varios geólogos japoneses afirman que es una formación natural moldeada por la erosión. Otros expertos, como el profesor Masaki Kimura, discrepan. Los cortes son demasiado perfectos, los ángulos exactos al grado. Les resulta difícil creer que sea casualidad. Si fuera obra humana, Yonaguni podría ser el fragmento sumergido de una ciudad que desapareció hace más de 10.000 años, durante el gran deshielo de la última glaciación. Hay quien la vincula con los mitos de continentes perdidos como Lemuria o Mu, civilizaciones tragadas por el mar en un cataclismo que reordenó el mundo. A través de las cámaras de los buceadores, Yonaguni parece una ciudad dormida en la oscuridad. Escalinatas que llevan a la nada, estatuas cubiertas de musgo, corredores que se retuercen como los pasillos de un templo antiguo. Sea natural o artificial, el lugar se siente como si nadaras dentro de la memoria fosilizada de la humanidad. Desde el siglo XIX, distintos autores han propuesto que el Pacífico fue hogar de un gran continente perdido llamado Lemuria o Mur. Según la leyenda, era una tierra próspera donde los humanos vivían en armonía con la naturaleza y poseían un conocimiento adelantado a su tiempo, hasta que un desastre geológico arrastró la masa continental completa bajo el mar. Suena fantástico. Lo asombroso es que muchas culturas del Pacífico, desde Hawái y Polinesia hasta Indonesia, comparten relatos parecidos. Historias de una tierra antigua castigada por los dioses, de la que solo quedaron las islas como espinas dorsales del océano. La ciencia moderna no ha encontrado pruebas directas de Lemuria, pero los geólogos sí han identificado numerosos fragmentos de corteza continental enterrados bajo el Pacífico, algunos con señales de haber estado sobre el nivel del mar. Al unirlos en mapas, dibujan un cinturón masivo que va desde Japón hasta el Pacífico Sur, sorprendentemente alineado con ubicaciones que recuerdan a los relatos antiguos. Hoy, grandes regiones del Pacífico siguen intactas para la exploración humana. Los sonares han detectado formas cuadradas, líneas rectas y muros de piedra a varios miles de metros de profundidad. Para algunos, son restos de ciudades. Para otros, trucos de la geología. En un mundo donde la línea entre naturaleza y leyenda ya se ha difuminado, ¿quién puede afirmar con certeza qué es real y qué es ilusión? Tal vez la historia humana no comenzó en Egipto ni en Mesopotamia, como hemos creído durante tanto tiempo. Tal vez empezó en medio del océano y el mar la borró, iniciando de nuevo el ciclo. Desde los abismos sin mapa, donde la oscuridad es tan antigua como el planeta mismo, hasta criaturas imposibles que parecen surgidas de un sueño febril, pasando por aguas cargadas de venenos naturales y restos de civilizaciones que el tiempo ha sepultado bajo toneladas de arena y coral, el Océano Pacífico es mucho más que una extensión de agua. Es un archivo viviente. Una memoria líquida que guarda, en silencio, cada capítulo olvidado de la historia de la Tierra. No es solo un lugar en el mapa. Es un testigo de eras completas que pasaron sin ser registradas, un guardián milenario de secretos que ninguna biblioteca ha contenido jamás. Cuando lo observamos desde la costa o desde el aire, vemos su superficie serena, su azul infinito brillando bajo la luz del sol. Pero esa imagen es apenas un velo. Debajo, a cada metro que se desciende, se revela otra capa de historia, otra página no escrita del pasado. Allí reposan los huesos de especies extintas, las cicatrices de terremotos que cambiaron continentes, los restos de barcos tragados por tormentas sin nombre, y quizá incluso vestigios de culturas que desaparecieron sin dejar rastro. En esas aguas se entrelazan millones de años de evolución y destrucción, de nacimiento y desaparición. Cada corriente, cada ola, lleva consigo fragmentos de vidas que ya no existen, pero que dejaron su eco en las profundidades.
Y es posible, solo posible, que, en algún rincón de su inmensidad insondable, en lo más hondo del corazón del Pacífico, exista una puerta. Una entrada velada al origen, un acceso olvidado al principio de todo. O este, quizás, no sea una puerta hacia atrás, sino hacia adelante. Un presagio oculto de lo que está por venir. Porque el Pacífico no solo guarda el pasado, también susurra el futuro. Sus movimientos, sus cambios, sus misterios, aún sin nombre, podrían ser advertencias, señales cifradas que esperan ser entendidas. Pero para escucharlas, hace falta más que tecnología. Hace falta atención, paciencia y una voluntad genuina de enfrentar lo desconocido. Así que la pregunta permanece, flotando en el aire como el eco de una ola lejana. ¿Te atreves a escuchar lo que susurra el abismo? Cuando nadie más presta atención, si has llegado hasta aquí, ya formas parte de este viaje. Ahora dime en los comentarios qué crees que esconde realmente el Océano Pacífico. Un pasado olvidado, una advertencia para el futuro, o algo que aún no estamos preparados para comprender. Si este relato te ha acompañado, te ha inquietado o te ha hecho mirar el mar con otros ojos, deja tu like y suscríbete al canal. Es la mejor forma de apoyar este espacio y de seguir explorando juntos los misterios que el mundo aún guarda en silencio. Hasta la próxima inmersión.